Continuamos aquí en Radicales Libres, hoy 11 de septiembre y vamos a conversar con María Isabel Sedano. Ella es representante de Demus y en este caso también de la campaña Un Hombre No Viola, que enfrenta, como su mismo nombre lo dice, toda la problemática de la violencia sexual contra las mujeres en nuestro país. María Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alexandro. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Cuéntanos, ¿qué esta campaña se ha desarrollado, se sigue desarrollando? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido el mensaje principal que han querido influir en la sociedad? La campaña se lanzó el 7 de agosto, ¿no? Con el reestreno de una coproducción de Demus y Sexes. Es una obra de teatro rock andamios en la Plaza San Martín. La campaña tiene dos objetivos. Por un lado, busca cuestionar una cultura de la violencia sexual, de la violación sexual, ¿no? ¿Tú crees que eso es casi una cultura? Sí, Sí. sí, hay una serie de ideas, ¿no? De mitos, de creencias, hay una serie de prácticas que terminan justificando la violación sexual, ¿no? Hay un mandato de masculinidad que asocia a los hombres el derecho de violar o la potestad de violar. Hay gente que cree que puede violar y bueno, así es la cosa. De hecho, sí, hay gente que cree que está en la Edad Media y que tiene derecho de pernada sobre sus hijas o sobre sus mujeres cercanas de su entorno familiar, ¿no? Lamentablemente, de las 67 violaciones que diariamente registra el Ministerio Público, ¿no? 9 de cada 10 agresiones son cometidas por hombres, ¿no? Y son cometidas contra niñas y adolescentes, básicamente, en su mayoría, y son personas del entorno familiar de estas niñas y adolescentes, ¿no? Padres, abuelos, tíos, hermanos, gente que las conoce, ¿no? Ok, entonces una parte tiene que ver con toda digamos, la cultura de la violación. El objetivo de la campaña es ir desmontando este asunto. Y la otra parte de la campaña, ¿cuál es el énfasis? Es que podamos colocar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas Ya. de violencia sexual, porque tan grave como la violencia sexual y la violación sexual en particular es la impunidad que la rodea, ¿no? Aunque yo escuché la vez pasada que hablaba el del INPE, el señor del INPE, y decía que un porcentaje importantísimo, 20, casi el 20%. casi el 20% son de violadores sexuales y que eso había aumentado en los últimos 10 años creo que al doble. Entonces, ¿sí se estaría juzgando más a los violadores? Mira, lo que ocurre es que con el nuevo nuevo código procesal penal, Ya. ¿no? Existen algunos mecanismos de celeridad cuando se encuentra en flagrancia el Ya. delito, cuando se está cometiendo y de manera flagrante y ahí se interviene, se procesa rápidamente, ¿no? Por eso estamos escuchando últimamente ya que en diversas regiones del país se está condenando a violadores, sobre todo de estos familiares que abusan de niñas muy pequeñas, Sí. los encuentran y se les está condenando a cadena perpetua inclusive, Sí, se ¿no? está haciendo. Ya. En esos casos, pero la verdad es que el propio Poder Judicial estima, el ex presidente de la Corte Suprema, el doctor San Martín, estimaba que el 90% de los juicios son archivados. El 90% de los juicios son archivados por falta de pruebas, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, que ha investigado los obstáculos para que las víctimas accedan a justicia en los casos de violaciones sexuales, uno de los factores es la persistencia de estereotipos y prejuicios de género Dentro de en los los jugadores, de los sí, jugadores. sí. O sea, esta cultura de la violación no solo justifica la violación sexual asociando la masculinidad al derecho de violar, sino también responsabilizando a las propias víctimas, ¿no? Claro. Se tiende a silenciarlas, culpabilizarlas, ¿Por qué estuviste con esta revictimizarlas, ropa, ¿no? que en esa esquina, etcétera, etcétera? Y en ese campo, ¿qué medidas proponen? Por ejemplo, en materia de no revictimización, para que la persona confíe en el sistema de justicia, para que se atrevan a hablar y a denunciar y a persistir en un proceso judicial, primero, no debe evitarse las declaraciones múltiples de las víctimas, ¿no?
declaran en la comisaría, en la fiscalía, en la fiscalía, o sea, el juzgado, en el tribunal, sí. Estamos viendo de qué manera se pueden usar figuras que existen en el nuevo Código Procesal Penal, como la prueba anticipada, para que en una especie de mini juicio en la fiscalía se dé esta declaración delante del juez, delante de quien tenga que declarar, y ya acabe con eso, ¿no? La otra medida es la de que se logren efectivizar medidas de protección, ¿no? O sea, poca gente sabe que en el Ministerio Público existe la unidad de protección a víctimas y testigos. No, ya. Tiene poco recurso, tiene poco personal, pero tiene una competencia muy importante y hay que pelear para que el Ministerio ¿Qué significa pedir a la Fiscalía que te proteja? Por ejemplo, que salga el agresor de la casa de la víctima, ¿no? Si además no está detenido porque se duda de su culpabilidad, ¿no? Que por lo menos salga y evite estar cerca de la familia y de la víctima, presionando de manera permanente, haciendo que en algún momento, muchas veces las madres sean las que terminan convenciendo a las hijas para que saquen las denuncias, aunque felizmente, como bien lo señala un acuerdo plenario del año 2011, así una víctima ya no, o sea, quiera desistirse, igual hay el deber de continuar con la judicialización, ¿no? Pero siempre está este problema. Otra de las medidas que estamos proponiendo es que se garantice la privacidad. Existe una reglamentación para que no se divulgue el nombre de las víctimas de violencia sexual, ¿no? Para que no se divulgue en los expedientes. Deberían estar esos nombres, ¿no? Pero además que se garantice la privacidad al momento de las declaraciones, al momento de los juicios, ¿no? Existe actualmente lo que se llaman las cámaras Gesell, son poquísimas para la magnitud de víctimas. ¿Qué es una cámara Gesell? Es un mecanismo para que las víctimas de violencia sexual declaren ante personal multidisciplinario, especializado, que le brinde seguridad en espacios amables donde no existe ninguna otra persona. Hay en el Perú el mecanismo, hay algunas cámaras Gesell, disculpa, que no sé actualmente el número exacto, pero no llegan a 10. Pero hay. Es cierto que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en esfuerzo conjunto con el Ministerio Público, van a crear más cámaras Gesell aquí en Lima en el año 2014, pero en muchos lugares como Huancavelica no existen. O sea, tú vas a Huancavelica y no existen. Luego, entre las otras medidas que estamos ya reclamando y luchando hace tiempo están: la Academia de la Magistratura es la entidad competente para formar a jueces y juezas. ¿Todos los jueces tienen que pasar por ahí? Sí. Sí, obligatoriamente. Sí, tú tienes que, para acceder a ser juez, prepararte y pasar por ahí. ¿Y ya los forman en este tipo de consideraciones? Pero de una manera opcional. O sea, nosotros hemos logrado a partir del año pasado que se brinde la formación en género. De hecho, estamos haciendo diplomados, seminarios internacionales, talleres en conjunto con la MAS, con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, si nos están escuchando, el presidente de la MAS, el presidente Ramos, tiene que hacer cumplir un acuerdo de entendimiento que llegamos por un caso M&M ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el Procurador Supranacional del Ministerio de Justicia, el que defiende al Estado ante los tribunales internacionales. Llegamos a un acuerdo por ese caso, que fue un caso de violación sexual contra una adolescente puneña, una ciudadana puneña, que quedó impune. Llegamos a que no se repitan y una de las medidas es la formación fundamental obligatoria. Ya, o sea, que sea obligatoria la formación en este tipo de consideraciones. Sí. Y el correlato en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se los evalúe en eso para acceder. Exacto, que cuando los estén evaluando para seleccionarlos, ascenderlos, ratificarlos, tengamos que, sobre todo si van a ser jueces o juezas penales, si van a ser magistrados en familia, claro, ¿no? Que van a ver este tipo de violencia, esta violencia contra las mujeres, violaciones sexuales, feminicidios, etcétera, manejen el enfoque de género, que ya no es solamente un enfoque desde el punto de vista de las ciencias sociales, sino también jurídico, una herramienta de análisis jurídico, claro, ¿no? Sí, y hay jurisprudencia al respecto. Bueno, entonces es una lucha
enorme, ¿no? La cultura y bueno, lo del Poder Judicial y las medidas judiciales también es importante y bueno, parece que se está avanzando no en la medida que se esperaría, pero como que se está avanzando un Nosotras poco. hemos logrado difundir ya la campaña en medios regionales de Ya. San Martín, de la región San Martín, ¿no? Y hemos logrado que las arequipeñas y los arequipeños formen un colectivo, el colectivo Mujeres Creando Arequipa, Ya. que con apoyo nuestro ha lanzado la campaña en Arequipa el pasado 5 de septiembre, ¿no? Ya también lo he replicado. Porque Arequipa viene a ser en los registros oficiales la segunda la ciudad segunda con mayor tasa de denuncias de todo el ¿Cuál país. es la primera? Lima, Lima. por el tamaño de la población. Y bueno, y tú sabes que somos, por los estudios que ha hecho Pronces y Yari Mujica, el país con mayores, Índice con de la mayor denuncias, tasa ¿no? de denuncia de violación sexual, ¿no? Bien, Marisabel, coméntanos en un minuto antes de irnos qué va a suceder mañana en el Congreso de la República. ¿Se va a votar todo este asunto de... ¿cómo se llama exactamente? Mañana está agendado como punto 7 de la agenda del Pleno el debate de los dictámenes de mayoría y de minoría sobre Código Niño y la Niña y el Adolescente. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Esos dictámenes son los de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la Junta de Portavoces ha exonerado el debate de los dictámenes de la Comisión de Mujer y Familia. Lo peor que puede pasar es que se termine sobre texto de aprobar un nuevo código del niño, la niña y adolescente, que sin duda debe ser mejorado y esperamos que sea así. Se pretende darle derechos absolutos al feto en detrimento de los derechos de las mujeres. O sea, en un caso de conflicto de derechos, no vamos a poder alegar el derecho a la vida, el derecho a... O sea, el feto ante todo. Exacto. El otro tema es que se pretende desresponsabilizar al Estado de brindar la educación sexual en la escuela pública. ¿Cómo quieren que eviten embarazos no deseados y cómo vamos a evitar abortos inseguros y clandestinos si no tenemos una educación sexual desde la infancia? ¿Cómo vamos a evitar las violaciones sexuales, dejar de sentirnos culpables, avergonzadas, o que los hombres crean que tienen el derecho a violar si no tenemos una educación sexual desde la temprana edad? Bien. También pretenden restringir los derechos de salud sexual y reproductiva de y los adolescentes, terminan también restringiendo los derechos de participación de las niñas y adolescentes, porque en estos casos, tanto para salud sexual y reproductiva y participación, quieren que los chicos vayan a pedirle permiso a los padres para ejercer estos derechos, ¿no? Y aunque no lo crean, y quienes nos están escuchando, todavía se habla de castigo como corrección, como derecho de los padres, ¿no? O sea, estas cosas esperamos que mañana no prosperen. Muy bien, Marisabel Sedano de Demus y en este caso también por la campaña Un Hombre No Viola. Gracias por estar esta tarde con nosotros. No, gracias a ustedes. Aquí está el tríptico de la campaña, el lema Un Hombre No Viola. El que viola no es un hombre, el que viola es un cobarde y todo el peso de la ley le tiene que caer encima. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Radicales Libres. Chao.